Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvise Sasumnyavadi Pachatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y reflexiones sobre algunos de los textos del siempre radiante y trascendental Srimad Bhagavatam. Vamos a recordar que habíamos mencionado un intercambio muy interesante entre la personalidad del Dharma y la personalidad de la tierra. Uno había adquirido la forma de un toro y el otro había adquirido la forma de una vaca, y se habían encontrado para tener ese intercambio donde la vaca se mostraba triste, sin ánimo, sin brillo corporal, y entonces Dharma, como siempre preocupado por las entidades vivientes, comenzó a inquirir o a proponer diferentes teorías o hipótesis de supuestas causas de infelicidad. Y tras varias preguntas, entonces la tierra le contó a qué se debía su real infelicidad, y era a la ausencia de el Señor Krishna. El capítulo número 17 de este primer canto comienza de la siguiente manera. Un punto importante es que esta conversación ocurre en un plano independiente a Maharaj Parishi, el gran emperador, que era el nuevo rey. Vamos a recordar, después de que Yudhishthira y sus hermanos dejaron la vida familiar, la vida de rey, la vida social, y se fueron a peregrinar rumbo al norte, rumbo a los Himalayas, para seguir la tradición de sus antepasados y prepararse para abandonar este cuerpo en un estado de perfecta recordación al Señor Supremo. Y ese punto lo hemos mencionado también varias veces por su importancia. La recomendación de las grandes acharyas, la recomendación del conocimiento perfectamente comprendido, es que la criatura en la forma de ser humano vaya preparando su vida de tal manera que pueda ser capaz de recibir el tránsito o la muerte absorto en las cuestiones del Señor, o sea, fijo a los pies del loto del Señor. Bhagavad Gita, Señor Krishna confirma que allí donde esté la mente en el momento de la muerte, entonces allí o hacia allí quedará o pasará la entidad viviente. Quiere decir que la transmigración de planos de conciencia es un proceso guiado por leyes. Hay variables determinadas que influyen en un proceso perfectamente controlado, pero si no se conoce cómo ocurre ese proceso, entonces no se puede controlar lo que no se conoce, es decir, aquello de lo que no hay conciencia. Por eso las escrituras nos muestran las pistas de control. Como no somos capaces de conocer por nosotros mismos el proceso, porque estamos dormidos en nuestra ignorancia profunda y en nuestro soñar, identificados con el papel de disfrutadores y controladores de la energía material, como no podemos conocerlo, entonces los representantes del Señor nos dan las conclusiones ya creadas. Por ejemplo, cuando uno estudia determinadas materias de ciencias, física, química, matemáticas, ciencias exactas y otras ciencias, ya hay conceptos que el profesor te da en clase y fórmulas que te da en clase. Él no te explica cómo fue que el científico que formuló esa fórmula o ese concepto, cómo fue que llegó a eso después de un largo proceso en su vida
de investigación y reflexión, sino que simplemente ya te da la fórmula y el estudiante tiende a aprenderla de memoria y a implementarla en las diferentes situaciones problemáticas que el profesor le va a poner como ejercicios prácticos para ejercitar su conocimiento. Lo mismo pasa con la escritura sagrada. Las grandes personalidades autorrealizadas que fueron capaces de comprender y realizar la verdad en sí misma. En esta era de Kali Yuga, donde somos de capacidad muy deficiente, ellas llegan y tratan de dar lo esencial de sus conclusiones, o de las conclusiones que por la misericordia del Señor fueron capaces de obtener. Para que, a ver si alguno de los estudiantes o aspirantes al menos es capaz de apropiarse de esa conclusión y ponerla en práctica. Pero ni siquiera somos capaces de eso. Somos tan descarriados que no tenemos ni el más mínimo interés en esos asuntos. Entonces el texto comienza diciendo: Sutta Goswami, el narrador, dijo: después de llegar a ese lugar, Maharaj Parishit observó que un Shudra de la casta inferior, vestido de rey, estaba golpeando con una maza a una vaca y un toro, como si estos no tuvieran propietario. Maharaj Parishit sigue en su recorrido, llega a las riberas del río. El texto 36, que es el texto último del capítulo 16, decía: mientras la tierra y la personalidad de la religión conversaban de esa manera, el santo rey Parishit llegó a la ribera del río Saraswati, que fluía hacia el este. Entonces Sutta Goswami dijo: después de llegar a ese lugar, Maharaj Parishit observó que un Shudra de la casta inferior, vestido de rey, estaba golpeando con una maza a una vaca y un toro, como si estos no tuvieran propietario. Aquí hay un elemento, realmente hay varios elementos simbólicos a resaltar, pero hay uno nuclear fundamental. Un Shudra de la clase baja, una entidad viviente que se encuentra en un estado de conciencia en el cual no se manifiesta la más mínima de las buenas cualidades y sin embargo está vestido a la manera de un rey. O sea, vemos una dicotomía total entre la verdadera naturaleza de esa criatura o el estado de conciencia y la apariencia que muestran. Encaja perfectamente con el refrán que dice: las apariencias engañan. Las apariencias engañan. A veces usted va a un mercado y alguien quiere comprar una joya para un ser querido, un anillo, una pulsera, no sé, y va a una joyería confiable y dice: yo quiero un anillo con tal características, ¿verdad? Y de oro y no sé qué, y le muestran varios anillos perfectamente realizados y hermosamente adornados. Pero cuando pregunta el precio, los precios son extremadamente altos. ¿Por qué? Porque el oro está certificado, o sea, no hay fraude en ese oro, es oro realmente y de alta calidad. Y las cuestiones que pueda tener engarzadas, como piedras preciosas, diamantes y cosas así, también están certificados y son de alta calidad. Por tanto, el anillo es una joya real. Entonces muchas veces esa persona, debido a su posición y poder adquisitivo, por supuesto no puede adquirirlo y sigue hacia otros lugares y se encuentra con otros lugares también donde venden joyas, pero estas joyas son joyas de imitación. Son prácticamente iguales a las anteriores, pero se le advierte que no es oro, ni es diamante, ni piedra preciosa. Son simplemente cristales muy semejante a los diamantes y un material metálico también con la cubierta así como si fuera exactamente oro, pero interiormente no tiene nada que ver con el oro.
No tiene las cualidades del oro, pero tiene la apariencia del oro. Entonces, cuando uno se guía solo por la apariencia porque no tiene conocimiento sobre las cualidades, uno es engañado. Por eso, desde la perspectiva materialista de la existencia, el identificarse con el concepto material de la vida significa el identificarse con la apariencia, pero estar completamente ignorante de frente a la verdadera sustancia, verdaderas cualidades de este mundo y esta forma de vida que la criatura está viviendo según su propia historia. Y ahí tenemos un Shudra sin ninguna cualidad de la clase más baja, o sea, lo ratifica de la clase más baja, pero está disfrazado de rey. De eso se trata Kali Yuga. Las escrituras explican que en Kali Yuga todos, la gran mayoría de las entidades vivientes somos Shudras, estamos muy degradados, pero sin embargo asumimos y ocupamos roles y poses de mucho nivel. Está el mundo actual lleno de muchos supuestos pensadores, científicos, académicos, gente inteligente, grandes líderes, grandes presidentes, grandes guerreros, pero eso es supuestamente. Están ocupando esos puestos, pero ninguno de ellos, o al menos la gran parte de ellos, no tienen las cualidades que se necesitan para estar en ese puesto que están ocupando. Y por eso hace que la sociedad se vuelva un desastre. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un pequeño hospital, se construye un pequeño hospital. Para ese hospital se buscan 10 médicos. Pero como no hay médicos buenos en ese lugar, se coge a cualquier persona del pueblo, se le pone una bata blanca, se le da un cuño y se le coloca como médico en ese hospital. ¿Qué va a pasar con el hospital y qué va a pasar con la atención que el hospital debe brindar a los pacientes? Va a ser un desastre. ¿Por qué? Porque aparentemente el hospital tiene 10 médicos, pero realmente no tiene ninguno, porque ninguno de los 10 tiene ni conocimiento ni cualidades como médico. Pero sin embargo están ahí ocupando el puesto. Lo mismo sucede en la sociedad cuando la sociedad está llena de líderes, pero esos líderes realmente no tienen ni la más mínima cualidad como líder, o al menos la que se necesita según el puesto que estén ocupando. Entonces la sociedad se vuelve un desastre y es causa de desestabilización, sufrimiento, lamentación para todas las entidades vivientes que habiten bajo el mandato de tales personas. Pues bien, lo mismo sucede en el caso de la búsqueda espiritual. El mundo está lleno de supuestas religiones, de supuestas iglesias, de supuestos caminos, no sé cuántos pastores, no sé cuántos sacerdotes, no sé cuántos maestros espirituales, no sé cuántas cosas. Lleno. Pero si estamos en Kali Yuga, entonces uno tendría que pensar algo que es una conclusión lógica. Bueno, si Kali Yuga es una época muy deteriorada, si la tendencia natural en Kali Yuga es la tendencia de Sudra, o sea, de falta total de cualidad, entonces ¿cómo es posible que haya una proliferación tan grande de supuestos centros religiosos, líderes religiosos? ¿Cómo es posible que haya tanta gente en un nivel así supuestamente tan elevado, tan purificado? La respuesta es la siguiente: no es posible. Desde el punto de vista real, no es posible. ¿Qué significa esto? Que entonces, lamentablemente, gran parte de ese creciente número que va en aumento vertiginoso es falso. Está en el puesto, tiene el título, goza del prestigio social y del prestigio que la comunidad que gira alrededor de él o de ella le atribuye,
pero realmente no tiene las cualidades para ello. La literatura védica lo ilustra de una manera muy hermosa cuando habla de la diferencia entre las estrellas y las luciérnagas y del peligro que hay guiarse por una luciérnaga o un cocuyo, como se le dice en Cuba, pensando que es una estrella, ¿verdad? Uno tiene que aprender a distinguir entre cuando estás viendo un cocuyo volando por el cielo y cuando estás viendo una estrella. Porque si confundes un cocuyo con una estrella y te guías por ese cocuyo, te vas a perder. Este tema es un tema muy serio que tenemos que reflexionar en dos sentidos. Primero, en el sentido de una comprensión correcta de lo que está pasando en el mundo en esta época y va a seguir pasando cada vez más. El uso de la apariencia. Las personas van a tener la inclinación de dedicarse más a construir falsas apariencias para ir obteniendo lo que ellos desean, que no la inclinación a ser sinceros en cuanto a sus verdaderas cualidades, ¿verdad? Entonces es un mundo de imágenes, de apariencia. Es un mundo de ídolos, apariencias, imágenes, pero todas son falsas. La sustancia verdadera está muy escasa. Y el segundo aspecto es que tiene que servirnos para analizarnos a nosotros mismos. Y tenemos que sentarnos a reflexionar en cada acto, en cada pensamiento y preguntarnos, esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, esto ¿es realmente lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, o es simplemente una apariencia que estoy creando para convencer a alguien o para que crean que yo soy esto, que soy aquello? Porque si alguien quiere sinceramente avanzar hacia la autorrealización o el despertar de la conciencia espiritual y la comprensión del conocimiento espiritual, tiene que ser congruente. Esto significa que lo de afuera tiene que coincidir con lo de adentro. No puede actuar de una manera y pensar de otra. No puede adoptar una imagen o una apariencia cuando por dentro es otra cosa. No se puede. Si hace eso, nunca podrá entender realmente de qué va la espiritualidad. Y peor que eso, nunca podrá ayudar a nadie a comprender qué es la espiritualidad ni a transformar su vida, sino que lo que hará será perder a la mayoría de las personas que se dediquen a escucharle y a seguirle. Pero bueno, cada cual tiene que tomar su decisión y cada cual decide si seguir viviendo una vida de apariencia detrás de su necesidad de ser esto, ser aquello, o si ser sincero, humilde, salir de todas esas apariencias e irse mostrando en la verdadera posición que se encuentra. Aquel que no asume la posición en la que se encuentra, aquel que no dice, mire, yo no sé de eso nada. La persona que no hace eso entonces nunca aprende, nunca puede ser enseñada. Porque si usted no reconoce que de algo usted no sabe nada, entonces ¿cómo va a aprender si usted no se muestra como alguien que no sabe? Ahora, si usted dice, mira, yo de eso no sé nada, alguien podría enseñarme, entonces aparecen las personas para enseñarte. Pero si tú siempre andas pensando que sabes y sabes y sabes, entonces nunca nadie te va a enseñar y nunca vas a aprender. Y eso significa que vas a pasar la vida entera por gusto. Vas a vivir por gusto. Porque el que no aprende nada, vivió por gusto. ¿De qué le sirvió vivir si no aprendió nada? Pero sin reconocer que uno no sabe nada, no puede tampoco aprender. Volvemos al texto. Entonces el texto dice, después de llegar a ese lugar,
Maharaj Parikshit observó que un Shudra de la casta inferior, vestido de rey, estaba golpeando con una maza a una vaca y un toro, como si estos no tuvieran propietario. Ya sabemos que la vaca y el toro se refiere a la personalidad de la tierra y a la personalidad del Dharma. O sea, una persona sin valores, una persona sin conocimiento, una persona con una apariencia elevada de falsa elevación y prestigio, haciéndose pasar por alguien muy correcto, alguien muy sabio, poderoso, estaba maltratando a la tierra en sentido general, con su dominio irracional, su deseo de apoderarse de ella y sacudirle de todas las riquezas que ella produce. Eso lo sabemos muy bien. Y estaba maltratando al Dharma, o sea, la personalidad del camino regulativo, o de aquellas regulaciones o reglas y mandamientos que ayudan al ser humano a volverse un ser humano real. O sea, estaba violando el Dharma, había dejado de lado todos esos comportamientos y estaba también maltratando a la tierra. Ese es el panorama con el cual se encuentra Maharaj Parikshit. Maharaj Parikshit era un rey recto, lleno de buenos valores, lleno de buenas cualidades en todo sentido, querido por el Señor, pero además de eso que cumplía perfectamente su papel como rey y tenía las cualidades para eso. Vamos a ver una persona como Parikshit, qué es lo que hace frente a esa situación, cómo actúa, con qué rapidez actúa y qué medida drástica decide tomar. Eso lo vamos a ver en las próximas lecturas, pero queda como propuesta, reflexión, esta cuestión de la apariencia. Kali Yuga nos está invitando constantemente a que vivamos de la apariencia. Nos lo muestra como el camino más fácil, pero eso es un camino de perdición. No viva de la apariencia, y si usted lo está haciendo, reflexione sobre eso, porque no se puede vivir de la apariencia y al mismo tiempo caminar hacia Dios. Que la gracia y el amor del Señor nos acompañe y que nos ayude a reflexionar en este asunto tan serio para que podamos en verdad dar pasos verdaderos de avance en nuestra vida. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva.